Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Buenas noches, bienvenidas a un nuevo capítulo de Descabelladas, aquí en la señal 11.2 de Uchile TV y a través de Radio Universidad de Chile 102.5. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Qué tal? Muy bien, te ves estupenda esta noche. Gracias, tú Regia. también. Me hice un moñito a la antigua. Tú te hiciste un moñito, pero no es tan a la antigua, encuentro yo. Sí, este moñito es más flamenco. Qué lindo te queda. Sí, gracias, gracias. Lo repetiremos. Oye, pero ¿tenía algún panorama después, No, ya no tengo ningún brillo. ¿Cuál sería su Mi brillo? brillo sería hacerle comida a los niños, preparar las mochilas. Bueno, aproveche el el outfit para sacarse unas buenas fotos. Eso haremos. Eso. Y además extrañaremos a nuestra amiga y colega Jasna Levin, que tiene un problema, no pudo asistir, y la apoyamos aquí con todo nuestro cariño y nuestro amor. Y trataremos de suplir su sapiencia. Va a ser difícil, ¿ah? Está complicado. Hablando del pelo. La Jasna nos va a retar. Exacto. Bueno, ¿de qué hablaremos hoy? De la jugada de la Fiscalía para formalizar a Daniel Jadwe. Sí, pues. ¿Qué más? De lo que pasó en Lovalledor. Vamos a hablar de lo que pasó en Lovalledor, vamos a hablar de las posibles primarias entre Matei y Rincón. Y también vamos a hablar de un tema un poquito más frío, pero importante, que es el crecimiento o no crecimiento y de las propuestas de reforma tributaria que está pensando el gobierno. Y tendremos una invitada muy especial en nuestro segundo segmento, la prorectora de la Universidad de Chile, Alejandra Misala, con quien hablaremos de educación. Pues ella es experta en educación, vamos a tocar varios temas ahí que son muy importantes. Bueno, partiremos con el tema de, digamos, justificadamente, por supuesto, el tema que ha dado más que hablar esta semana, que es la petición de formalización que hizo la Fiscalía en torno al alcalde Daniel Jadwe para formalizarlo por delitos de cohecho, negociación, ¿cómo era? Negociación. Acá lo tengo, mira, cohecho en los convenios con la empresa Quality, delitos de fraude al fisco y delitos concursales por ocultamiento de bienes de la asociación. Pero también hay una así como negociación mala onda. Espérate, son 4 delitos. Sí. Administración desleal. Eso, administración cohecho, desleal. Delitos de fraude al fisco y delitos concursales por ocultamiento de bienes, así se llama. Ya. Entonces, Daniel Jadwe respondió a esta noticia a través de sus redes sociales y dice que va a poder demostrar su inocencia. ¿Qué te parece a ti esta noticia? Bueno, la primera, o sea, obviamente que a lo mejor uno podría decir esto iba a terminar siendo, porque ya Daniel Jadwe llevaba, ¿cuánto? Son como 2 años. 2 años y medio. Imagínate, una cantidad de tiempo muy extendida, ¿no? En que se demora, supongo, claro, la Fiscalía para recoger toda la información y la investigación que permita acreditar esta acusación. O sea, porque esta es una acusación. A ver, partamos lo primero. Una formalización es una notificación, ¿no es cierto? El Ministerio Público notifica a la persona en cuestión, en este caso el alcalde Jadwe, que va a ser investigado. ¿Cuál es el punto acá? Que el Ministerio Público aparentemente también pediría una medida cautelar, la más gravosa, que es la prisión preventiva. Entonces, claro, se notifica, lo que no significa que sea culpable, pero en atención a cómo lo presenta el Ministerio Público, podría ocurrir, no sabemos, pero ha pasado en otros casos, que el tribunal determinara, parece que sí hay que decretar, en este caso, la medida gravosa más, cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. Y ahí, obviamente, que la situación adquiere otro color. En general, los jueces orales, que son los que deciden las medidas cautelares, son muy
receptivos de lo que propone Fiscalía. Sí, o sea, es muy raro que, salvo en ciertas circunstancias, el tribunal dice, mira, no corresponde, o argumenta que no corresponde, pero en general se acoge. Igual que la petición de formalización o de una audiencia, también se acoge, no es que es lo que hablábamos la otra vez del general Yáñez. Una vez que el Ministerio Público anuncia que va a pedir formalizar, es un trámite administrativo. Se va a citar una audiencia, creo que hoy día iba a salir esa fecha, hoy día o mañana. Se va a fijar la fecha de formalización y ahí se tiene que discutir cuáles son los argumentos, las pruebas que va a dar Fiscalía para pedir la formalización, y también se va a pedir esta medida cautelar, y ahí empieza el juicio. Ahí es lo que ha dicho Daniel Jadwe, que él de alguna manera tiene la certeza de que en su defensa va a poder ejercer su derecho a defensa, porque este caso ha estado en la prensa a través de filtraciones durante bastante tiempo. Se ha anunciado incluso que es inminente la formalización y no ha llegado a ocurrir. Así que desde ese punto de vista, qué bueno que Fiscalía formalice. Y desde el punto de vista de los ciudadanos, aquí las aguas se dividen, por supuesto, como suele suceder en la mayoría de estos casos. Las aguas se dividen en si las personas quieren o no quieren a Daniel Jadwe y tienden a creer en su inocencia o en su culpabilidad según el lugar en que se ubiquen. Pero yo creo que aquí uno tiene que hacer un esfuerzo de salir de esos sesgos adquiridos y mirar cuáles son las evidencias que va a presentar. Ha trascendido en estos días que hay un informe del OS9 respecto de las irregularidades que habrían ocurrido en la administración de la Asociación Chilenas de Municipalidades con Farmacias Populares. Ese no es en la Municipalidad de Recoleta, no en una asociación que se creó entre las municipalidades que tenían farmacias populares para, me imagino, mejorar su poder de compra o hacer gestiones colectivas. Es en la gestión de esa entidad donde se habrían producido los hechos que a juicio... OS7. OS7. Es que yo estaba con la duda. OS9, OS7, sí, el OS7 de Carabineros. El OS7. Y se suma a la petición de Fiscalía, algo que también había anunciado el presidente del Consejo de Defensa del Estado, se suma una querella del Consejo de Defensa del Estado, que como ustedes saben es el organismo que resguarda los bienes públicos. Bueno, mira, a ver, yo quiero ir un poquito más atrás, Alejandra, porque recordemos, y es muy importante lo que tú acabas de decir, esto no es por lo que él haya hecho o dejado de hacer en la Municipalidad de Recoleta, donde la verdad es que Daniel Jadwe ha gobernado con bastante holgura, ¿no? Porque sí, vamos a ver ahora si es que su sucesor, digamos, logra efectivamente continuar esta senda. Pero en definitiva no es el problema de la municipalidad, sino es esta asociación de municipalidad, perdón, la palabra es la organización es no quiero equivocarme, aquí está, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ACHIFARC. Así mismo lo dije. Exacto, es que lo quiero recordar, ¿sabes por qué? No, lo quiero recordar porque a donde quiero llegar es que lo que había aquí, yo creo que hay que también reconocer que era una propuesta súper loable. O sea, en un país donde tenemos las farmacias, la concentración, digamos, del mundo de las farmacias más fuerte probablemente que haya, no sé si en la región, pero uno viaja y se da cuenta cuán concentrado está el mundo de las farmacias, básicamente en 3 farmacias, tres cadenas, ¿no? Lo caro que cuestan los medicamentos, pensar solamente en una persona jubilada con las pensiones que se pagan en Chile, cuánto se gasta ese jubilado o jubilada en farmacia, en medicamentos. Entonces, el espíritu de la creación de las farmacias populares era absolutamente destacable desde ese punto. Bueno, de hecho, por eso muchas municipalidades copiaron la idea. Exactamente. Y después vinieron otros servicios con el apellido popular. Exactamente. En el fondo reducen los precios para el usuario final. Ese era el propósito, ese era el espíritu. Hasta que se promulga en enero de 2020 la ley Senabast, que autoriza que la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicio de Salud pudiera intermediar en favor de las farmacias y almacenes farmacéuticos. De tal manera que las municipalidades pudieron acceder directamente al servicio, claro. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Esto ya, o sea, no es lo que yo creo, sino lo que estoy tratando de imaginarme a partir de lo que
porque vamos a conocer en la formalización parte, lo que ha trascendido en la prensa. Aquí, aparentemente, hay, al menos lo que uno puede observar así a vuelo de pájaro, es un tremendo desorden de cómo se gestionó esto. ¿Por qué? Porque incluso cuando se habla de esta administración desleal, hay indicios de que se hicieron cosas, ¿no es cierto?, a sabiendas de que había un forado, de que el modelo de negocio, digamos, no funcionó bien. Ya no funcionó, derechamente no funcionó. Ahora, lo que se está imputando es más grave. Por supuesto está el delito de cohecho. Y se basa, uno de los aspectos que fundamentarían, ¿no es cierto?, el delito de cohecho por parte de la Fiscalía es un WhatsApp que existe. Lo voy a plantear así porque esto es muy delicado y no quiero equivocarme. A mediados de 2021, presentada ya la primera querella, estamos hablando de cohecho y una eventual donación, César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality S.p.A., se autodenunció indicando que se le había pedido una donación. En un principio sería para Daniel Jadue, pero luego lo cambian al Partido Comunista, es lo que él dice. Poco después, la Fiscalía accedió a sus WhatsApp con Matías Muñoz, secretario ejecutivo de esta Asociación de Farmacias Populares, lo que reforzaría sus dichos. Muñoz escribía: dale, la donación es para Daniel Jadue, y lo otro le dije que estabas con él y bla, bla. Bueno, y ahí sigue la conversación. Entonces, hay un tema ahí que es súper delicado, porque el delito de cohecho es uno de los delitos más graves de corrupción, evidentemente, que la Fiscalía va a tener que probar que efectivamente esta llamada donación o no hablan de donación, te voy a buscar la palabra exacta, hablan de, espérame, como te digo... Donaciones me parece que es la palabra que yo leí. Habla de bonificación. De bonificación. Bonificación, ¿no es cierto? Una suerte de bonificación. ¿Qué es lo que dice este hombre cuando se cierra un trato de 10 millones de mascarillas? Estamos hablando de plena pandemia. Claro. ¿No es cierto? Ya. Son temas delicados y ahí estamos entrando ya en un tema mucho más complejo para el Partido Comunista, que hasta ahora, Alejandra, había salido al menos incólume en el sentido de que no estaba ni siquiera mencionado, primero en corrupción de otras municipalidades, pero por de pronto en el caso Convenio, que nos ha tenido hablando del caso Convenio, tanto el gobierno implicado, ¿no es cierto?, con sus secretarías regionales de vivienda y las gobernaciones. A ver, el cohecho, que es el delito del funcionario que pide una coima para otorgar un servicio, ese es el delito de cohecho. El soborno lo comete el privado que da el soborno, el cohecho lo comete el funcionario público que lo pide. Para que se constituya tiene que haber sido así, digamos, una condición para algo, digamos, un cohecho que determina. Muchas empresas, y esto debiera ser por supuesto regulado, muchas empresas hacen lo que se llaman, en términos positivos, fidelización. La fidelización del cliente. En la fidelización te dan un regalo, te invitan a un cóctel, te sacan a comer para exponerte su producto. Esa fidelización, ¿cuándo es cohecho? Cuando yo contrato a esa empresa y habían otras postulando con los mismos méritos, pero yo elegí a esta que me hizo la donación. Absolutamente. Eso es lo que va a estar en discusión en el proceso, porque esta información se reveló hace bastante tiempo y a esa información respondió Daniel Jadue diciendo: yo nunca pedí nada, no tuve nada que ver con los contratos, y esa va a ser la otra parte de la discusión. ¿Es responsable solo el señor... O sea, tenemos al famoso proveedor que es César Ramírez, pero el otro Ramírez, que recibe. Y el otro es este señor Matías Muñoz, secretario ejecutivo de la asociación. Matías Muñoz actuó por sí ante sí, o Matías Muñoz actuó obedeciendo al alcalde. Exacto. Y esa va a ser la discusión del juicio, porque de eso depende de que un regalo se convierta en cohecho. O la venta, también hay un informe de la OS7 que también apareció en el mostrador, me parece, donde una de las funcionarias cuenta que le dijeron: hay que vender las mascarillas porque ya, digamos, aparentemente no
no se podía seguir haciendo esa acción de distribuir mascarillas a través de esta entidad. Entonces le dijeron, hay que vender las mascarillas y le pagan una comisión de 5.000 pesos cada tanto mascarillas vendidas. Esos van a ser los puntos del juicio, porque está o no autorizada esa entidad para hacerlo, sabían o no las otras municipalidades. En fin, yo creo que va a ser interesante también ver cuáles van a ser los argumentos del alcalde. Bueno, lo que dice Jadwe, la contestación que hace Jadwe en noviembre del año pasado respecto de este señor, que es el proveedor de esta empresa que es Best Quality Products S.p.A., que se querelló además por estafa contra Jadwe el año 2021, dice que todo lo que dice son de supuestas donaciones es completamente falso, es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso, conocido en nuestro país, que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable. A ver. Eso es lo que, bueno, de eso se va a tratar el juicio. Jadwe va a decir una cosa, la Fiscalía va a decir otra, y habrá que, en ese momento, con los antecedentes, porque hasta ahora no hemos asistido a la formalización, vamos a tener que, con esos antecedentes, como ciudadanos y ciudadanas, decir si se cometieron los delitos, se cometieron, y la justicia, por supuesto, va a tener que determinar si aquello ocurrió y si amerita, durante la investigación, que Jadwe esté en prisión preventiva. O si Jadwe va a verse complicado, digamos, de seguir ejerciendo su función, porque vamos a ver que efectivamente respecto de esa medida cautelar, qué va a pasar en el ejercicio de su cargo como alcalde hasta las próximas elecciones. A mí lo que me parece también complejo, Alejandra, que tiene que ver con esta situación, que por supuesto no afecta a cualquier militante del Partido Comunista. Jadwe es un militante emblemático. Jadwe fue a punto de ser candidato presidencial. Recordemos que la primaria la ganó finalmente Gabriel Boric, que ni se pensaba, él mismo ni pensaba en una elección presidencial. Recordemos cómo fue la situación de Boric. O sea, lo que quiero decir, estamos hablando de un peso fuerte del Partido Comunista. Mi pregunta, y te lo digo, me la hago porque pienso que quizás hay que ver ahí cuáles son las definiciones que está haciendo internamente el Partido Comunista, ¿no? Es decir, si está todas las filas cerradas en torno a Jadwe, pero al menos la declaración del Partido Comunista, la declaración oficial, ha sido de creerle a Jadwe, que obviamente creer en su inocencia, pero además en una defensa cerrada. Y eso es complejo. Claro, porque, uno puede, en todos los casos, depende de donde uno esté, en todos los casos uno puede hacer análisis político y decir, mira, los fiscales hicieron esto con Jadwe porque se han formalizado tantos alcaldes de derecha que necesitan uno del otro bando para, digamos, legitimar que no tienen un sesgo político para un sector. Esto sucede porque es una persecución política. Uno puede hacer todas las interpretaciones del mundo, pero lo importante, el día de la formalización y en el momento que avance el juicio, lo importante son los antecedentes y las evidencias. Y si las evidencias son suficientes para demostrar que hubo delitos, bueno, el Partido Comunista va a tener que hacer el duelo y aceptar que uno de sus militantes o sea suspendido, como digamos, le pide la ciudadanía a cualquier partido que tiene militantes formalizados o por formalizar. Yo creo que es lo mínimo que se pide, por más que le tengan cariño, como ocurre con la alcaldesa de Peñalosa de Las Condes, que está a punto de ser bajada de manera. Claro, y que ahí tenemos otro tema. Lo que pasa es que aquí hay un tema con las municipalidades que sin duda es lo que hace, lo que está puesto ahí en la mira particularmente de todas las organizaciones, ¿no es cierto?, que velan por la transparencia. Y es, por ejemplo, transversalmente mucho trato directo. ¿Qué significa trato directo? Cuando se hacen compras que no pasan por licitación, sino que pasan por, nuevamente, valga la redundancia, trato directo, sobre texto, pero en algunos casos muy bien el pretexto. Claro, por ejemplo, en la pandemia había que acelerar. ¿Por qué? Porque las licitaciones duran demasiado tiempo, es verdad. Claro. El problema es que en este trato directo se pierde la
total transparencia y claridad respecto de si yo estoy o no favoreciendo a quien, con quien yo tengo algún vínculo o con quien yo tengo conflicto de intereses, ¿no es cierto? Entonces, hay una opacidad. Ahora, devolvámonos a la Municipalidad de Las Condes, ya que tú lo mencionas. Esta semana se decidió que se va a levantar el secreto bancario respecto de la alcaldesa y de otros integrantes de la municipalidad, y esto ya es la sentencia de Daniela Peñalosa, para mostrar el cuadro en completo, digamos, y esto hace que la figura de Marcela Cubillos, por cierto, adquiera relevancia y sin duda va a ser la carta de la derecha para suceder. Ese tema lo tenemos para el segundo bloque. Ah, lo tenemos para el segundo bloque. Pues, estoy adelantando. Está adelantando. Por Dios. Solamente quiero decir, para cerrar el análisis sobre Jadwe, que hay políticos que de estas dificultades salen fortalecidos. Porque, supongamos, escenario A demuestra su inocencia, sale por arriba. Escenario B sale por abajo. Pero las consecuencias políticas muchas veces no tienen que ver con los resultados judiciales, y también digamos que los apetitos se encienden inmediatamente. Hay un señor en la UTI, ya empiezan a salir, sí, cuánto lo lamento, vote por mí. Sí, son las lógicas de la política, pero tenemos que ir a otros temas. Vamos a otros temas. Nos quedan unos minutitos para conversar de lo que pasó en Lo Valledor. Correcto. Ante todas las cámaras, con matinales presentes, se comenzó, era el día, me parece que de Marcha Blanca, de control de identidad, donde la Feria Lo Valledor había decidido pedir a todas las personas que acudan a ese recinto carné emitido en Chile. Y en eso estaban cuando una mujer a quien se le pide identificarse se opone, entre comillas, la intentan reducir, y ella estira la mano hacia el bolsillo donde está la pistola de ese guardia municipal y dispara hacia atrás y hiere a 3 personas. Ella está en este momento en prisión preventiva, formalizada por 3 intentos de homicidio frustrado. Claro. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Cuando uno ve la imagen, por supuesto, te espantas, porque tú dices cómo 3 hombres no pudieron reducirla. Ahí viene toda la discusión respecto a los guardias, ya sea guardias privados, ya sea los guardias municipales, ¿no es cierto? Unos pueden portar armas, otros no, pero en definitiva lo que está claro ahí hay un tema de formación. O sea, con todo, quiero ser justa con los mismos guardias, uno de ellos se vio herido en la ingle. Oye, todos la sacaron, entre comillas, barata, porque la verdad es que aquí podría haber terminado esto en una tragedia, ¿no? Ahora, yo creo que no se puede ver el tema Lo Valledor, que a todo esto es un mercado impresionante. Yo no sé si tú has ido, Ale, pero es impresionante. O sea, ahí no solo se venden verduras, se venden frutas, ahí llega todo, tú consigues de todo. Entonces, y a precio mucho más conveniente, por eso la gente mucho más va, sobre todo las familias grandes. Yo tengo una familia pequeñita, así que a mí con la feria de la esquina me alcanza. A mí también, claro, alcanza para sí, la feria, porque pero en Lo Valledor además es venta al por mayor. Claro. Entonces, que sí. Claro. Bueno, pero en definitiva, ¿qué es lo que ha pasado en Lo Valledor? Lo que está pasando en muchos otros barrios, ¿no es cierto? El barrio se ha echado a perder. Cuando decimos, porque en Chile siempre se dice, se echó a perder el barrio. ¿Qué significa que se echó a perder? Aumentan los delitos, drogadicción, ya no puedes salir a determinadas horas, ¿no es cierto? Lanzazo, bandas de crimen organizado o bandas que operan en el sector, y también mucha población migrante, parte de la cual está en condición de irregular. Y en este escenario es que Lo Valledor, donde había mucho asalto, los locatarios están súper asustados, complicados, hay mucho miedo, se decide entonces pedir el carnet chileno. Y el carnet chileno significa que el extranjero, no solo el chileno, ¿no es cierto?, sino que el extranjero que entra tiene que tener su carnet. Pero para eso tienes que tener una situación regularizada, ¿no es cierto? Y aquí es donde viene toda la discusión, porque obviamente hay extranjeros que están regularizando su situación, que no son delincuentes, y hay aquellos que sí lo son. Entonces viene todo esto, viene la Marcha Blanca, se produce esta situación, y en definitiva lo único que hace este hecho que vimos todos en la cámara grabada, sobre todo por TVN, vimos lo que finalmente es lo que está de base, este miedo que tiene la población, pero sobre todo los barrios, ¿no es cierto?, que se han visto amenazados por delincuentes que están dispuestos a todo. Ya, pero digamos, veamos las cosas como son. Esta mujer no tenía antecedentes penales, salvo el maltrato de obra de carabineros. Tenía un par de hurtos y cosas. Ya, claro. Pero es una persona que, digamos,
si cometió son delitos menores. No es parte de una organización de crimen organizado, no, digamos. Probablemente tiene problemas de salud mental y probablemente tiene problemas de control de impulso. Que claramente. Es una persona que, además, es evidente, se crió en condiciones de pobreza. Intenta entrar y a mi juicio todo esto lo lamento por las personas heridas, pero este es un manejo pésimo de la situación, es un manejo, además, lamentablemente hoy día los medios de comunicación se han convertido en una especie de cadena transportadora de todas las noticias. Es cierto, hay crimen organizado, han aumentado los homicidios, pero es una cadena nacional constante con todas las noticias de esto. Podría haber pasado en 1970, podría haber pasado en 1960, podría haber pasado en cualquier año. Si tú intentas reducir a una persona de la manera poco profesional en que hizo, y además un guardia privado con arma, sí. Yo no sé si es de los que tenían o no podían portar armas, pero si tú vas a portar un arma tienes que saber usar el arma, tienes que saber, eres responsable de esa arma y del uso que se le pueda dar. La mujer está sometida a proceso. Bien, es un caso sin otras aristas. Ella no estaba mandada por el Tren de Aragua. Es un caso sin otras aristas donde lo principal, a mi juicio, es el mal manejo profesional y, por supuesto, para las cámaras de televisión, qué mejor que tener este caso todos los días constantemente en la maratón sin que tenga consecuencias. No es un caso de aquellos que nosotros, los periodistas, estudiamos. Tiene consecuencia, tiene más relevancia, es síntoma de otra cosa, es síntoma de la pobreza, es síntoma de medidas que se toman por el miedo, por supuesto, a lo mejor justificado, pero medidas absolutamente poco profesionales y que no tienen, digamos, y que terminan en esto porque los encargados de hacerlo lo hicieron mal. Y entonces se expusieron a que le tome el arma en vez de haber terminado en una reducción normal y control de identidad. Y menos mal que la mujer era chilena. Porque si hubiera sido haitiana, hubiera sido colombiana, quizás en qué estaríamos en estado de sitio. Yo estoy de acuerdo contigo que puede ser, o sea, que, a ver, lo que pasa es que sí, Ale, puede ser visto como un hecho aislado, sí, y podría efectivamente, como tú dices, trasladarlo de distintas décadas del Chile reciente, sí. El tema es que es imposible no ver este hecho en el contexto de lo que estamos describiendo, ¿te fijas? O sea, porque hay un contexto de mayor inseguridad donde uno de los temas que se está instalando en los barrios, o sea, donde hay locatarios, es el tema de la extorsión. O sea, lo que pasa es que, por eso te digo, no estoy diciendo que no sea una mujer en condición de calle, que probablemente tenga problemas serios, o sea, claramente problemas de impulso, de control de impulso, porque es impresionante cómo estando rodeada por 3 hombres, saca un arma y dispara, evidente. De ahí no iba a salir libre. No saca el arma, se la quita. Sí, se la quita. No es que andaba armada, se la quita de espalda, saca el arma, y dispara de espalda. Pero por eso te estoy diciendo, o sea, claramente una persona que podría haber sido multada por la situación por la cual estaba siendo retenida y termina siendo detenida con prisión preventiva, enfrentando un juicio eventual de homicidio frustrado. De homicidio frustrado. Imagínense, van a ser 20 años de cárcel, por lo menos. Pero ese no es el tema. O sea, el tema es lo que te quiero tratar de... O sea, si puede ser... que para mí es el tema. No, lo que digo es que puede ser un tema aislado, pero no lo puedes separar de la realidad. Por supuesto, pero también los periodistas tenemos la obligación de decir... Por supuesto. De decir, mire, claro, esta señora exacto, es la no sé qué, la asesina misteriosa que fue para allá a ocasionar esto, o era la que extorsionaba. No es el caso. Exactamente. Y hay un caso, y hay una situación aquí que en cualquier academia policial se estudiaría, el caso del mal uso de los recursos policiales, en este caso de los guardias de seguridad, que conducen a la tragedia. Si es la misma discusión que se da en Estados Unidos, por ejemplo, cuando en Estados Unidos es ilegal la prostitución. Es ilegal y se persigue. Entonces ponen a policías encubiertos para que les ofrezcan servicios de prostitución, entonces meten presa a la prostituta. Y entonces ahí hay cuestionamientos de base a eso. Digamos, ¿es lícito hacer eso? O sea, provocar la comisión del delito para meter presa a una persona absolutamente sin poder, sin ningún poder de defensa. Ni siquiera sabemos el nombre de esa mujer. No sabemos las circunstancias que está viviendo.
No sabemos nada de ella, solamente sabemos que es la mujer metralleta más o menos y que ocasionó este grave perjuicio. Tal cual, pero ya que lo mencionas, Alejandra, tú has vivido en Estados Unidos. Si esto hubiese pasado en Estados Unidos, la policía le dispara. Es que en Estados Unidos el policía no se va a exponer, hay que... No, pero puede pasar. Pero si ocurre, ¿qué va a pasar? O sea, la policía le dispara. Claro, pero en el caso, una persona, para quitarle el arma a un policía estadounidense, tiene que tener mucha pericia. En este caso, no es el caso. Este caso es un cantinfleo, es una manera de actuar tan burdamente mal que termina en lo que termina. Esa es mi opinión. Vamos al corte. Vamos al corte. En el agitado mundo del trabajo, donde todo parece ser extremadamente rutinario, hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenido, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace. Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, se nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. UChile TV presenta la serie Héroes Invisibles, una coproducción entre Chile y Finlandia, inspirada en la historia de Tapani Broderus, un diplomático finlandés que junto a su mujer y familia refugiaron a más de 2.000 chilenos después del golpe militar de 1973, por UChile TV. Estamos de vuelta en Descabelladas y queremos recordarles a todos quienes nos ven y escuchan que pueden seguir toda la programación de nuestro canal y, por supuesto, todos los lunes a las 22 horas ver un nuevo capítulo de Futuro Esplendor, programa que estuvimos anunciando aquí la semana pasada con el mismísimo Héctor Morales. Exactamente. Nuestro Not Late conducido por Héctor Morales. Bueno, ahora sí hice la tarea. Espero que no me reten. Ya. No tengo que decir eso tampoco. Ya. Ya. Rincón Challenge. Por favor, yo aquí quiero sacar mi tejido porque sé yo que la Mirna me trae unos datos impresionantes. Sí. A ver, así que tomo espérate, palco. que tú sabes que yo necesito mis apuntes para no equivocarme. ¿Ya, Sí. querida? Sí, los perdí, porque- pues para variar los perdí. No, pero yo te ayúdame. espero. Bueno, yo voy a decir, rellene. vamos a rellenar con lo siguiente. Había Dale. una vez una candidata que corría tranquilamente por las praderas de las encuestas para ser la próxima nominada del sector de Chile Vamos y tal vez o republicanos, solitaria en esas praderas hasta que un día apareció en lontananza una mujer exdemócrata cristiana que dijo:
que voy a competirte. Te voy a competirte. Te voy a competirte. Entonces ahora se ha anunciado, y aquí te voy a preguntar a ti, que es la que has estudiado el tema, si es estrategia, porque puede ser una estrategia que beneficie a ambas y las dos sean amiguis, o si Evelyn Matei tiene algo de que preocuparse. Mira, yo lo primero que quiero decir es que cuando uno pregunta a demócratas cristianos sobre este tránsito, esta transición que ha hecho, ella está transicionando, ¿en qué sentido? En que efectivamente Jimena Rincón digamos, va a salir con una nueva identidad. Pero una identidad política. ¿Por qué? Porque todo esto hay que remontarlo incluso antes del rechazo del primer proceso constitucional. Jimena Rincón siempre ha querido ser presidenta. Sí, y eso te lo dicen todos los que la conocen, la conocieron. Y ella no lo desmiente tampoco. Ella, perfecto, ella está súper bien. Es bastante evidente. Sí. Siempre ha querido. ¿Te acuerdas cuando la entrevistamos una vez largamente en otro programa de televisión? Sí, en otro programa, sí. Y ella, me acuerdo que nosotros éramos cosas serias, pues, Ale, ¿o no? Sí. Y éramos pa. No, y pero ella salió muy airosa de esa entrevista. Súper bien, sí. Porque tiene experiencia política que duda cabe, ¿no es cierto? Ella milita. Es muy hábil. Eso militaba. No se puede desconocer. Exacto. Militaba en la democracia cristiana, entiendo que desde los 14 años. Pero todos los que la conocen no solo dicen que ella siempre quiso ser candidata a presidenta, no siempre, pero en algún minuto quiso ser de manera decidida candidata a la presidencia, sino que además era muy de izquierda dentro del mundo. Era chascona. Chascona. Mucho más chascona que, por de pronto, Claudio Rego. Claro. Y hoy día Claudio Rego está a la izquierda. Bueno, porque nosotros somos muy ochentera, en nuestra generación uno dice chascón y guatón, entiende claramente, pero a lo mejor alguno de ustedes es mucho más joven con todo legítimo derecho. Pero por supuesto. Chascón es la variante o facción de la democracia cristiana donde se juntaba gente más de izquierda de la democracia cristiana, y guatones, y había otras también distinciones, pero guatones son los más de derecha. Exactamente. Bueno, dicen las malas lenguas que esta idea de primarias, ¿no? Y empezar a fraguar y empezar a conversar seriamente ya, oye, ¿sabéis que hagamos una alianza de centro-derecha? Lo que pasa es que a los amarillos y a los demócratas no les gusta que les digan que son de centro-derecha. Ellos se definen de centro. Yo creo que ya no se como definen. el fra-fra, de centro-centro. Centro-centro, claro, exactamente, centro-centro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un evento que fue muy comentado. ¿Te acuerdas cuando hubo una reunión de la Fundación Konrad Adenauer, la democracia cristiana alemana? Es la fundación que además siempre apoyó a la democracia cristiana durante la dictadura. Pero es que es muy importante. Es muy importante. Es muy importante. Claro. Y ustedes comprenderán qué fue para lo que sintió la democracia cristiana que queda hoy día, que ha estado como un choclo que se desgrana, ¿no es cierto? Se le fueron todos los emblemáticos, partiendo por, no sé, la Soledad Alvear, la Chole. Soledad Alvear, ex canciller, se le fue ex candidata presidencial, se le fue precandidata presidencial, se fue Jimena Rincón, Ignacio Walker, en fin, varios militantes. Joanet, que es actualmente el presidente de Andrés Joanet, Mariana Elwin, ¿verdad? Varios más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero en general hay gente que se fue descolgó desde la derecha de la DC. Sí, se fueron significativo. Se fueron callados. O sea, pero está bien. Pero lo que pasa es que el partido empezó a quedar también, de nuevo, chiquitito. Hablamos la otra vez de un partido chiquitito. Todavía no es tan chiquitito la democracia cristiana en comparación con demócratas evidente y amarillo. Se produce este encuentro y nos va invitada la democracia cristiana de Chile. En Alemania. En Alemania, Berlín. Con la Konrad Adenauer. ¿Quiénes van invitados? Yo les voy a contar. Van a esta reunión. ¿Cuándo? Esto ocurre en diciembre de este año, si no me equivoco. Voy a confirmártelo exactamente, pero creo que fue en diciembre exactamente esta reunión. 2023, perdón, si no el año pasado. Sí, todavía estamos. Y ocurre que a esa reunión de la Fundación Konrad Adenauer van diputado Andrés Joanet, vicepresidente Jaime Avedrapo, amarillos, por demócratas Jimena Rincón, Matías Walker, y por Renovación Nacional. Renovación Nacional va a una reunión de la fundación. Presidente Rodrigo. ¿Qué dices tú? Pero si tú sabes que el ex candidato... ¿ellos son de la parte de la Internacional Demócrata Cristiana ahora? Mira, no sé si son de la Internacional Demócrata Cristiana, pero Mario Desbordes, que adhiere a este grupo, Renovación Nacional, él adhiere a la visión que tiene Angela Merkel, ¿no es cierto? Él siempre habla de Angela Merkel, de esta derecha social, ¿no es cierto? Pero pasa que es bien especial esto, porque la derecha alemana
no tiene mucho que ver con la derecha chilena, podríamos discutirlo si tú quieres en otra oportunidad, pero es que la verdad es que no se parecen mucho, pero hay elementos, ¿no? Entonces va invitado la directiva de Renovación Nacional, ya lo dije, y nos va la Democracia Cristiana. Y en esta reunión, vamos a ponerlo en condicional para no afirmar categóricamente, se empieza a discutir, se empieza a hablar, ¿no es cierto?, en esta posibilidad e idea de crear este referente. Y obviamente que hay un espacio que lo permite, que son las elecciones municipales. Y aquí viene la tensión hoy día, porque todo esto es complejo, porque Chile Vamos también está tensionado por un sector que es más hacia la derecha, que dice, pero a ver, tenemos que irnos para ese lado, más hacia el centro, los que fueran centro-izquierda, o nos tenemos que ir más hacia la derecha, y ahí está todo el tema con republicanos, qué hacemos con republicanos, y pactos por omisión para las próximas municipales. Pero bueno, en todo este cuadro, surge esta idea, primarias. Parte de las conversaciones, no digo que esto ocurrió en diciembre, estoy diciendo que las conversaciones continúan. Es como el corolario, digamos, o esta línea de tiempo, ¿no es cierto?, natural, estas conversaciones que terminan en una situación hoy día en que después de lo ocurrido en el Senado, ¿no es cierto?, donde Demócratas se alía con la UDI rompe un acuerdo que dicen que nunca había roto acuerdos en el Senado. La UDI nunca. Según la vicepresidenta del PPD, Natalia Pergentili, conversaba con ella el otro día, decía, había tenido un comportamiento impecable. Bueno, rompe el acuerdo, llega al Senado, la presidencia del Senado, el senador Galilea, de Renovación Nacional, en lugar de un PPD, que era el acuerdo, o un oficialista, y ahí ya se termina por decantar esta cuestión. Es decir, demócratas, con Matías Walker como vicepresidente del Senado. Acuérdate que Jaime Quintana decía, no sé si fue Jaime Quintana del PPD, decía que le dolía o que no podía creer que Matías Walker estuviera sentado con los votos de la derecha. Pero así son así o no se desgrana el choclo. Así fue, digamos, y digamos que la política chilena, la política en cualquier parte del mundo, siempre incluye algunas traiciones, que podríamos llamar traiciones a lo que se espera de las personas. Hay personas que, porque se supone que todo el arco concertacionista tiene un código de comportamiento tácito que, digamos, puede ser muy derechista, pero a la hora de los que hubo, vas a votar acá. Entonces, ese acuerdo es el que rompió la dupla Rincón-Walker al pasarse a hacer a espaldas, por supuesto. Inicialmente hacen una idea de que no, es que lo vamos a hacer porque no me dieron la Comisión de Hacienda, bla, 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 pero todos estos antecedentes revelan que había un acuerdo previo de romper el acuerdo administrativo para poner a la derecha en la presidencia del Senado a cambio de darle un espacio a Jimena Rincón en el debate político, porque una cosa que no tiene Jimena Rincón hoy es un partido fuerte. No. Pero podemos asistir, señores y señoritas y señoras telespectadores, al nacimiento de un partido por arriba. ¿Cómo se hacen los partidos por arriba? Bueno, se ganan vía conflictos y vía actos, digamos, de audacia política, se ganan un espacio en los medios de comunicación, y esos espacios de comunicación hacen que la gente conozca a tal persona y después vaya y se inscriba en su partido. Claro. Un partido que nace desde arriba, no desde abajo, pero es lo que le falta a Jimena Rincón, y de estar en una primaria con Evelyn Matei, gane o pierda, le da esa visibilidad, esa posición de líder político que necesita para constituir una base sólida. Es joven todavía, y en el futuro conseguir su aspiración presidencial. Ya, pero aquí hay un punto que yo le concedo. Fíjate, Mario Desbordes decía, no solo Mario Desbordes, porque hay varios ahí que están opinando dentro de UDI y Renovación Nacional. Mario Desbordes decía que las primarias tienen sentido cuando hay simetría. Pero ¿qué simetría puede haber para ser concreto? O sea, un partido que tiene 3.000 militantes versus la UDI con Evelyn Matei, que además encabeza las encuestas. ¿Cuál es el sentido de una primaria? La exposición pública. No, pero te pregunto, en términos concretos, o sea, ¿por qué Evelyn Matei tendría que decir sí, voy a ir a esta primaria? No, pues desde el punto de vista de Evelyn Matei. ¿Por qué? No, solamente porque el acuerdo. Solamente porque hay un acuerdo. A eso quería llegar. Para presidir la Cámara. O sea, obviamente que hubo una negociación, porque pero además la derecha no tiene ningún incentivo salvo decir, bueno, estamos un poquito más centristas para abrirle espacio. No, pero también para llegar a acuerdo para las municipales. Según los cálculos, yo no sé si esta información realmente, yo no la tengo súper chequeada, pero según los cálculos que hace Chile Vamos,
o haría Chile Vamos, Demócratas le aportaría, si se une al bloque opositor, 5 puntos en las próximas elecciones. Y nuevos militantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a Demócratas se sumarían los diputados Giovanna Ahumada, Víctor Pino, ambos ex militantes del Partido de la Gente. Entonces se va reconfigurando un cuadro. Si la pregunta hoy día es, ¿hay espacio en Chile para que se cree este frente de centro derecha que va desde Amarillos hasta la UDI? Porque hoy día la UDI ya dejó de ser el partido más... hoy día la UDI ya no es un partido de extrema derecha. No, porque hay otro. Porque hay otro más. Claro. Y hay uno más, que son los libertarios, con los Kaiser, ¿no es cierto?, etcétera. Pero hablando de este bloque opositor, o sea, bloque opositor de centro derecha, esto ya es un nuevo cuadro, una nueva correlación de fuerza que ya está en el Congreso, por cierto, y en el Senado. Y la pregunta es si esto se traslapa hacia las elecciones municipales. Lo más probable es que sí, si no, estos partidos no tienen ninguna posibilidad de sacar un candidato, pero sobre todo para temas de las elecciones presidenciales. Y termino solo diciéndote que el argumento que tiene Demócratas es que ellos quieren evitar un escenario de los extremos. Entonces él dice, queremos evitar un escenario presidencial del tipo Kast versus Boric. Pero resulta que lo que no saben es que hoy día Boric, o sea, salvo Klaus Schmidt-Hebel, que habla de un gobierno de extrema izquierda, economista, decir que este es un gobierno de extrema izquierda, perdona, o sea, no entender nada. Entonces, finalmente el gobierno de Boric es cualquier cosa menos hoy día un gobierno de extrema izquierda, más allá de lo que hayan sido sus ideas iniciales. ¿Te fijas? No, pero es que además las ideas, bueno, lo dijo varias veces Gabriel Boric, que él es socialdemócrata y sus ideas son socialdemócratas. Lo que pasa es que en Chile es tan extremadamente neoliberal que cualquier idea... Pues sí, socialdemócrata comunista. ¡Oh, comunista! Ya, bueno, pero en realidad, digamos, si uno hace un análisis serio, no es un gobierno de extrema izquierda, ni el Partido Comunista tampoco es un partido de extrema izquierda, no lo es porque también hay gente a la izquierda del Partido Comunista. Republicanos sí puede ser un partido de extrema derecha dependiendo del sentimiento popular, porque sí se pueden agitar esas ideas de extrema derecha, hay caldo suficiente para agitar esas ideas y yo creo que aquí es donde el republicano va a decir, ¿por qué yo tengo que compartir testera con la señora Jimena Rincón? Y la respuesta puede venir de que, porque usted en la anterior elección y en la Convención Constitucional no logró pasar el techo de cristal que tiene del 46% y para ganar la presidencial necesitamos 51%. O sea, desde el punto de vista de largo aliento estratégico, aunque la Jimena sea chiquitita, hoy día le conviene sumarla y a ella también le conviene porque todo es ganancia. Bueno, cualquier participación es ganancia y puede llegar a acumular fuerza de base que hoy día no tiene, pero se puede hacer desde arriba hacia abajo también. Bueno, una encuesta de la UDD que publicaba el Mercurio este fin de semana y que mostraba cómo las mujeres sub 30 eran muy liberales. Por ejemplo, se les preguntaba en tema de aborto en cualquier circunstancia, un alto porcentaje, si no recuerdo mal, más del 50% decía en cualquier circunstancia. En fin, se mostraba cómo en varios ítems eran muy liberales. ¿Tú sabes que Evelyn Matei aparecía súper bien rankeada? Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Salía después Camila Vallejo, si mal no recuerdo, pero Evelyn Matei salía muy bien rankeada. Entonces sí, si a Evelyn Matei por supuesto que le conviene ser vista, porque ¿quiénes ganan las elecciones? Finalmente, los que se moderan, mucho más moderados, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar en otra elección presidencial, pero hasta ahora esa ha sido la tónica, digamos. Claro, que es capaz de salir de su propio sector y apelar a un sector a un centro que no sé, mira, yo no sé si existe o no el centro político, Ale, si Felipe Arboe decía, no, lo que pasa es que tenemos que formar un centro con los liberales, con los radicales. Sí, pero es que tú no puedes formar partidos políticos tomando 11 en tu casa en Vitacura. Yo creo que es un problema que le pasa también al Frente Amplio, o sea, ¿cuáles son las bases políticas? Hace mucha política desde los escritorios. Claro. Y después la gente son las opciones que tiene para votar. Pero en fin, ese es otro problema. Exacto. Ya. ¿Quiere cambiar de tema? A nuestro siguiente tema, querida. Dígame. Crecimiento económico. Esa onda. Un hálito de optimismo. Ya. Podemos descorchar champán. Conteste usted primero. Yo le sigo. Ya, bueno, salió el informe del Banco Central, el famoso IPOM, que estima que este año el crecimiento va a ser superior al 2% que había estimado inicialmente Mario Malcer y que podría empinarse al 3%.
Entonces se, digamos, solidifica la premisa que ha dado el gobierno de que este es el año del despegue. Desde la oposición le señalan no celebre tanto, que 3% no es para ni 2 ni 3, digamos. O sea, ¿con cuánto celebraría la oposición? Sería mi pregunta. 7% de los años 90 es imposible. Pucha, es que por la lo que estructura pasa, Ale, económica. lo que hemos hablado siempre. Lo que pasa es que en materia económica hay que, o sea, primero hay que hablar con los técnicos. Yo creo que ahí está el desafío para nosotros los periodistas, porque si tú entrevistas economistas muy políticos, de lado y lado, estoy hablando, más allá de las autoridades, por cierto, pero si tú entrevistas economistas muy políticos, hay un sesgo ideológico que va natural, o sea, necesariamente va a cruzar el análisis respecto de la realidad. Nosotros como chilenos, como Chile quiero decir, lo decía un analista económico técnico, decía, no somos, o sea, no estamos mal, decía él, entrevistado por el Mercurio, ¿te acuerdas que lo comenté el otro día? Sí. No recuerdo el nombre en este minuto, porque es muy técnico, pero decía, pero ya no brillamos como antes. Perfecto. Luego, tú tienes otros técnicos que dicen, de hecho hoy día conversaba con Iván Weissman, editor económico del Mostrador, y mencionaba también otros técnicos que hablaban de que efectivamente la economía va a crecer no con el ímpetu que crecía antes, pero va a crecer este año y podría incluso llegar a crecer más del 2%, pero se habla ya de un 2%, lo que es... O sea, no el Banco malo. Central habla de 3%. También se podría llegar a un 3%, pero a nosotros se nos olvidan cosas que son súper importantes y no con esto se trata de que no entendamos que hay problemas, que por supuesto que hay problemas de productividad, que podríamos analizar las razones, ¿no es cierto? Que hay una baja inversión no extranjera, porque la extranjera ha estado muy bien, pero sí una baja inversión nacional que uno esperaría que se destrabe, sobre todo tomando en cuenta los temas del litio, del hidrógeno verde, pero hay una necesidad de darse cuenta también que no estamos en el peor de los mundos, Alejandra, porque cuando uno ve a los vecinos nomás, te asomáis un poquito por la cordillera, un poquito más allá, chuta, o sea... La gente está viniendo a comprar tarros de atún. Latas de atún, Ale. A comprar tarras de atún. Exactamente. Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que hay que seguir, como digo, a estos economistas que dicen que podría efectivamente producirse un pequeño despegue, por ejemplo, en materia de empleo, donde tenemos un problema serio como país, por cierto que sí. Y eso, y yo creo que el fatalismo, ¿hasta cuándo? O sea, evidentemente que ahí tenéis que cambiar un poco, resetear un poco la cabeza para que todos rememos, ojalá, de alguna manera hacia una mejor... percepción de la realidad que nos permita salir del atolladero. ¿O soy muy ingenua, Ale, con lo que estoy diciendo? No, yo creo que obviamente que es una paradoja difícil de aceptar para la oposición, que un gobierno que al que se le califica de extrema izquierda. Claro, calificado de extrema izquierda, al que se le endilgan las peores políticas, que es el gobierno de... digamos, que nunca pensó en el crecimiento, se le cuelgan toda clase de pítulo que no le interesa el crecimiento. Que es verdad en un sentido, pues, que es verdad. Claro, pero, digamos, el resultado de esa premisa es que el gobierno fracasara económicamente. Exacto, por supuesto. Entonces, cuando la premisa no se cumple, o el gobierno reaccionó a tiempo, o hizo lo que había que hacer, bla, bla, como que el discurso es como las personas que te encuentran todo malo, digamos, y tú puedes ponerte a tono con todo lo que te exigen y siempre te van a encontrar, sí, pero mira, te queda mal, ya. Como que no son capaces de decir, sí, qué bueno, desde su propia lógica. Ahora, desde una lógica que a mí me parece también fundamental no perder de vista, es que el crecimiento en sí mismo no significa nada para las personas, o puede significar muy poco. ¿El crecimiento de qué? ¿De quién? ¿A dónde va a ir ese crecimiento? ¿Va a ir a mejores sueldos? ¿Va a ir a trabajo formal, que es el que permite? Se va a permitir la sindicalización, se van a tomar medidas, porque es la manera en que los trabajadores tienen para equilibrar los ingresos con los empleadores. Esas preguntas no están, porque se hace la cosa dicotómica, es por un lado el gobierno, sí, vamos a crecer más, y por otro lado, no van a crecer. Y se pierde de vista ¿cuál es el propósito país? ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Este crecimiento es en el mismo modelo de desarrollo de que administró Sebastián Piñera, el mismo modelo de desarrollo que viene desde el golpe de Estado. Entonces, creo que es importante también no perder de vista que Chile es un país profundamente desigual y que esa desigualdad tiene consecuencias. Bueno, y porque yo creo que efectivamente cuando yo te decía que hay algo de lo cual, por supuesto, se
se toman, ¿no es cierto?, estas opiniones contrarias al gobierno, y es que efectivamente, para un sector de la izquierda, sobre todo el Frente Amplio, el tema del crecimiento no estaba puesto en primer lugar en sus declaraciones política, como el tema de la seguridad. Lo decía Iracy Hasler en una entrevista el fin de semana. Ella decía, claro, la izquierda no se preocupó, y es verdad. Y tú hablabas de seguridad con políticos de izquierda y era como, ya, pero hablemos de la desigualdad. No, sí, hablemos de la desigualdad, pero es que tenemos un problema de seguridad pública. Y entonces tuvo que el peso de las circunstancias llevarlo y obligarlo a hacerse cargo, porque por lo demás, si no te haces cargo, no vas a ser electo alcalde o alcaldesa, porque la gente va a decir, esta persona no está conectando con mis necesidades. Entonces, efectivamente, sí es verdad que el crecimiento no estaba puesto en primer lugar, no para Marcel. Obviamente que para Mario Marcel sí, pero Mario Marcel viene de los padres del Frente Amplio. Ellos son los papás. Y este economista, muy destacado por lo demás, bueno, ha hecho una labor importante mantener muy bien el gasto fiscal, digamos, ¿no?, lo que se llaman las cuentas fiscales, y creo que en ese sentido sí ha hecho una buena pega. Ahora, ¿es difícil? Es difícil. Como dices tú, hay un tema de modelo de desarrollo, de lo que queremos, cómo queremos transformar el país, ¿no es cierto?, en un país que pueda acercarse al desarrollo. ¿Cómo logramos explotar el litio de mejor manera? ¿Cómo nos sacamos los sesgos, ¿no es cierto?, que todo lo estatal es malo, que todo lo privado es malo, las mismas relaciones con los empresarios, ¿no?, en cuanto a que o son malos, o son buenos, o son mis enemigos, no son mis enemigos. Las declaraciones del presidente Boric, obviamente que nos ayudan mucho, porque eso de empezar con que el Narbona, menos, ¿cuánto era? Más Narbona que en realidad era Font Bona. Ya, entonces un enreo que al final no sirve para nada. Entonces, evidentemente que, vuelvo a lo mismo, el peso de la circunstancia ha llevado al gobierno a poner, obviamente, el acento ahí. Pero que son buenos para portillar, las oposiciones siempre son buenas para portillar, sí. Y hacer muy difícil la tarea. Las oposiciones porque si hay crecimiento, digamos, el obstáculo que se puso además para no hacer reforma tributaria, los tributos en Chile son muy regresivos. ¿Qué significa? Que los pagan en mayor proporción de sus ingresos en impuestos pagan los pobres, menos proporción de sus ingresos pagan los ricos. Claro. En toda la línea. Claro. Entonces, una reforma tributaria busca corregir eso y que los que ganan más, que no ganan más necesariamente por aporte de su inteligencia, de su creatividad, sino que ganan más porque están explotando, por ejemplo, una riqueza natural de Chile. Que esa distribución de impuestos permita una mejor salud, una mejor educación pública, los temas que en realidad hacen que los países progresen, porque es como regar las plantas para que después vengan las flores, no se quede solamente haciendo lo mismo de siempre, porque ese modelo de desarrollo lo reconocen, digamos, hasta el más neoliberal, tiene un límite. Se agotan las materias primas, se agota el modelo de desarrollo, no tiene capacidad de integrar la inteligencia, que este país ha sido muy efectivo en crear en doctorados, postdoctorados, becas Chile y todo, y llega la gente a Chile, no tiene dónde trabajar. Y entonces aquí lo quiero ligar a la política que se ha anunciado, todavía no, se ha anunciado que a falta de consenso para ponerle impuestos a las empresas, que era la idea original, se va a subir los impuestos que pagan las personas de más altos ingresos desde 4,5 millones hacia arriba. Que era 3,2 millones en la propuesta era original, pero la democracia cristiana dijo muy bajo, subámonos un peldaño más. Varios peldaños. ¿Cuántas personas en Chile ganan 4,5 millones? Mira, yo me acuerdo que en una última encuesta del INE, esto estoy hablando, puede ser, hay que actualizar este dato, pero no creo que haya cambiado mucho. Las personas que ganaban sobre 3 millones en Chile 3 millones eran 3%. Bueno, las personas sobre 3 millones, y eso incluye desde los 3 millones hasta Andrónico Luxich. Claro. Las personas que ganan sobre 4,5 millones de pesos en Chile son 235.000 personas. Imagínate, no te puedo creer. 235.000 personas. Porque Chile tiene una estructura de salarios, de ingresos, donde en una base está más del 70% que recibe menos de 700.000 pesos y una
fila larguita, sí, de muy pocas personas que empiezan a ganar más. Claro. ¿Significa que esa persona no merece ganar 4,5 millones? No. No, y también significa que es rica. Tampoco. Con lo que cuesta Chile. Pero Chile tiene Claro. tan bajos ingresos Exacto. que hoy día una persona de 4,5 No, pues millones rica. suena rica. Suena Puede ser, rica. y aquí es donde se pueden producir numerosas disparidades, porque puede ser una persona profesional, una doctora y todo, que está a cargo de sus 3 cabros chicos, que tiene que pagar la casa, el dividendo, el colegio, y 4 millones es poco. O puede ser Andrónico Luxi, que gana X. Ujú. En Chile no hay, Andrónico Luxi no es un trabajador, es un No. propietario. Propietario. Entonces a mí me parece que cuando los impuestos se le ponen a los trabajadores, así gane lo que gane, es porque no se puede poner el cascabel al gato, que es ponerle el impuesto a los propietarios. Tenemos que cambiar. Bueno, si usted lo dice, usted es la dueña de casa hoy día. Lo siento. Ya. Lo siento. Así que se acabó la conversación. Sí, pues se acabó la Qué conversación. Quedamos pendientes, Pero pero que- además tengo que hacer los anuncios correspondientes. Muy bien, pues hágalos. Se nos viene un nuevo corte, pero a la vuelta estaremos con la economista y educadora Alejandra Misala conversando sobre educación escolar, los efectos post-pandemia en el aprendizaje de las nuevas generaciones y los desafíos en materia educacional que están muy ligados, por supuesto, a la posibilidad de que el Estado tenga los recursos. Exactamente. Exactamente. Cuando anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rollito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto, yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles, por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto. No, le dije yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día. Es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero Carola, estoy llorando, pero no te pases película, porque yo sigo luchando. Fueron tantos años los que yo viví con esto que ya se me hizo una costumbre. Cuando me encuentro y conecto con esa energía, era que iba a conectar con algo porque el lugar es muy especial. Eran muchas señales de que me preparara para algo. Eran como un humano, pero yo no les veía rostro, era como que estuviera viendo sombras. No era algo de aquí, de este mundo, de este planeta. Fue una experiencia muy tormentosa y la bloqueé. Llego al fondo del pasillo y veo dos seres grises. Y cuando yo les digo así como, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo caigo. Y hasta el día de hoy se me eriza la piel. Estamos de vuelta y queremos dar paso a nuestro espacio de conversación junto a Alejandra Misala. Ella es economista y educadora de la Universidad de California,
directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y prorectora de la misma casa de estudios. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Solo aclarar que ya no soy directora del Centro de Investigación Avanzada en Educación. No tengo cómo seguir siendo. En tu cargo de prorectora. Exactamente. Así que ahí viene mi pregunta. Fui hasta julio del 2022, en que asumí como prorectora. Y es mucha la pega de una prorectora. Sí, eso es lo que quiero saber yo, esa es mi primera pregunta. ¿Qué hace o qué significa prorector? Porque es un cargo como que propio de las universidades, y uno lo escucha y se queda así como, debe ser muy importante, pero no sabe. Claro, mire, no en todas las universidades, pero en la Universidad de Chile está la rectora, prorectora, y están los vicerrectores y vicerrectoras. Y la prorectora, además de ser, cuando no está la rectora, tengo que hacerme cargo yo de la parte que ella hace, reemplazarla básicamente. Pero la prorectoría tiene a cargo varias actividades que hace la Universidad de Chile. Por ejemplo, ahora estamos partiendo, y paso un aviso, con todo el proceso de acreditación institucional. Excelente. Y eso depende de la prorectoría. Entonces, está a cargo de mí el proceso de acreditación de la universidad. Bueno, obviamente con un equipo, y estoy trabajando con toda la universidad, pero es mi responsabilidad. También todo el proceso, por ejemplo, de calificación académica de los académicos que se hace cada 2 años, eso también está. Todo lo que tiene que ver con revalidaciones de títulos que la gente ha obtenido en el extranjero, también. Mucho trabajo, ya me cansé de puro escuchar. Hay muchas cosas, sí. Pero y también me coordino con las vicerrectorías para hacer algunas acciones, digamos, en conjunto. O sea, ¿eres como la primera ministra de la universidad? Soy más o menos, no, sí. Oye, buena si uno tuviera que como ponerle así como un parámetro político. Símil, o vicepresidenta también. O vicepresidenta. En Chile no tenemos primera ministra. Sí. Claro. Así que desde julio del año 2022 estoy en eso. Ya. Sabemos que eres muy capaz y todas estas tareas que estás haciendo requieren mucho conocimiento, pero eres especialista en educación y queríamos aprovechar tu presencia para preguntarte desde ahí, ¿cómo evalúas la situación del sistema escolar chileno de la educación pública no universitaria? Bueno, como ustedes saben, Chile fue uno de los países que tuvo más tiempo los establecimientos educacionales cerrados, por ejemplo, comparado con los países de la OECD. En general, en América Latina, durante la pandemia, hubo un cierre mucho más prolongado de los establecimientos educacionales y obviamente eso tiene consecuencias. Y eso lo vimos muy fuerte en el CIMSE del año 2022, que hubo una baja sustantiva de los resultados educacionales. Pero este año, el nuevo CIMSE, que se acaba de dar los resultados ahora en marzo, se ve una recuperación y están los niveles prepandemia. Pero con un elemento que es bien preocupante, que es que ha habido un aumento de las brechas entre hombres y mujeres en matemáticas. Se habían ido cerrando las brechas, al menos a nivel de las pruebas CIMSE. Sí, hasta a nivel de las pruebas CIMSE. Siempre han existido brechas en las pruebas de admisión universitaria. Ahí les puedo contar después un poco lo que he encontrado con algunas investigaciones. Pero efectivamente han aumentado las brechas, las brechas de género. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿No podría pensar, a las niñas les tocó cuidar a sus hermanos, les tocó asumir tareas de cuidado? En realidad, yo estoy digamos, en mis tiempos de fines de semana, que si te con unas colegas, estoy mirando eso para poder decir algo como con más base y de evidencia, digamos. Pero la hipótesis que hay es que efectivamente en las casas, en los hogares, a las niñas se le cargó un poco más la mano con tareas domésticas, con apoyo en el hogar, y por tanto tuvieron un menor posibilidad de desarrollo de sus actividades escolares en esa época. Es una hipótesis. Ahora, eso ha sido bastante generalizado en muchos países, no es una cosa propiamente de Chile. Pero tiene que ver con las brechas de género que existen en educación en general.
Ahora, se acaba de aprobar la ley que en el contexto de la protección de la mujer contra la violencia de género. En un artículo, un acápite discutido en el Tribunal Constitucional, se señala que el Estado deberá propender a una educación no sexista. ¿Qué piensas tú de eso? Ya, eso es básico. Para que lo entienda la gente también. ¿Qué es una educación no sexista? Bueno, una educación no sexista es una educación que le da las mismas oportunidades de aprendizaje a los hombres y a las mujeres. Doy ejemplo. Si tú piensas, por ejemplo, y esos son sesgos que tenemos todos, inconscientes, que no es como para acusar a alguien que tiene sesgos, todos tenemos sesgos. Y lo importante es tomar conciencia de esos sesgos. Entonces, hay muchos sesgos y nosotros lo hemos comprobado en investigaciones, por ejemplo, respecto de las mujeres y las matemáticas. Eso, entonces, cuando tú piensas en una educación no sexista, obviamente hay que tomar en cuenta eso. Estoy dando solamente un ejemplo. El sesgo es pensar que la mujer no es capaz. Por ejemplo, incluso en prekinder uno muchas veces ve informes de los niños y niñas y dicen, ella es muy delicada, es dulce y el hombre es activo. Entonces, como que se asignan roles a hombres y mujeres diferenciados. Y de verdad eso se va notando a través del sistema escolar, pero quiero decir también en las casas, también los padres hacemos un poco de eso, porque los juegos que jugamos con nuestros niños y niñas, los regalos que hacemos, si tú le regalas a una niña un espejo, estoy dando un ejemplo bien pedestre, pero si tú le regalas a una niña un espejo y al niño una lupa, mira lo que estás haciendo. Pero qué buena el ejemplo que tú das, Alejandra. Alejandra, no cabe ninguna duda, y fíjate que a propósito de lo que estábamos hablando, todavía esto es bastante transversal en las familias en Chile. Las mujeres son vistas como las que tienen que colaborar en las tareas del hogar, mientras los hombres derechamente o no participan o miran cómo las mujeres... O se les considera que cuando participan ayudan, pero no es su obligación. Pero sí es que, y esto se da, insisto, transversalmente en todas las clases sociales. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque por ahí también empieza a construirse ese sesgo y estos estereotipos. Los estereotipos, sí. Absolutamente. Pero Alejandra, mira, quiero aprovechar tus conocimientos en educación para preguntarte lo siguiente, porque hemos visto, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido con la educación pública, con los liceos, lo que ha pasado en Atacama, el tema de los SLEP, el tránsito que se suponía, ¿no es cierto?, iba a mejorar la educación pública, entre otras cosas, por cierto, desde las municipalidades a estos, ¿cómo se llaman?, estos servicios locales de educación pública. Y sin embargo, vemos situaciones como las de Atacama que nos dan ganas de llorar. O sea, cualquiera de nosotras, Alejandra, tú, yo, todos los que tenemos hijos, imaginar meses tus hijos sin ir a clases, con profesores que pueden o no tener razones justas para ir a un paro. Pero ¿qué hay ahí? ¿Cómo observas tú lo que ha pasado? ¿Por qué no hemos podido, desde las movilizaciones del 2011 hasta la fecha? Yo sé que es una pregunta muy quizás ingenua, porque los procesos son largos. Tener una educación pública, gratuita y de calidad, como era el lema de los jóvenes que se movilizaban. Bueno, hay que decir que la nueva educación pública, que es lo que se aprobó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que básicamente desmunicipaliza, ¿cierto?, los establecimientos educacionales, es muy importante. ¿Por qué? Porque los municipios que estaban a cargo de los establecimientos educacionales del año 81, desde la reforma del año 81, cuando se hicieron esa descentralización de la educación hacia los municipios, básicamente no se les entregó recursos a los municipios especiales para eso. Y por tanto, el nivel y la calidad de la educación de los municipios dependía mucho de los recursos que esos municipios tuvieran. Y antes de estos cambios, yo tengo ese número grabado, un 20% de los municipios de Chile no tenía una persona dedicada a la educación, a los temas de educación en el municipio.
No había un profesional de la educación. No había un profesional ahí que se encargara. O sea, se entregaba su suerte. Es la misma persona que hacía otras cosas, además que manejaba la caja chica. Estaba en eso. Exacto, no, tremendo. Y al mismo tiempo había una descentralización en los municipios de la parte de gestión, pero todo el tema pedagógico seguía dependiendo del Ministerio de Educación. Entonces, por un lado, los establecimientos educacionales recibían todo el tema de gestión desde los municipios, claro, pero lo pedagógico desde el sistema educacional. Claro. Y lo que pasaba es que ahí no estaban bien delimitadas las responsabilidades y se diluían las responsabilidades. Y por eso que era tan importante hacer un cambio. Y este es el cambio de lo que se llama la nueva educación pública, exacto, que es un sistema intermedio entre el Estado Nacional y los municipios, ¿no es cierto? Claro, no es volver al ministerio. No es volver al la educación ministerio estatal manejada por el Estado. Y se creó la Dirección de Educación Pública. Bueno, ¿qué pasó? Se partió el primer etapa, digamos, eran 4 SLEP que se crearon. Claro. Y luego se crearon otros 7, porque son 11 los que existían hasta ahora. Con bastante heterogeneidad, hay que decir. Y esa heterogeneidad depende mucho desde los municipios que venían estos establecimientos educacionales. Tiene muchas ventajas tener este sistema intermedio porque permite a los establecimientos, primero, lo que se llama ser de giro único. O sea, el SLEP solo está dedicado a la educación. Y debiéramos tener en cada uno de los SLEP personas realmente conocedoras que fueran capaces de administrarlos muy bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, y esas personas, las directores ejecutivos o directoras ejecutivas de los SLEP, son elegidos por alta dirección pública. O sea, todo eso está bien. Pero ¿qué ha pasado? Cuando se hace la transición, desde los municipios hacia los SLEP, en el fondo transitan con todos los problemas. Claro. Entonces, es que empiezan desde cero. No empiezan desde cero. Y en muchas ocasiones no había como fortaleza institucional para asegurarse que los municipios, como iban a ser, los establecimientos iban a ser trasladados, dejaban de invertir y dejaban de preocuparse porque no tenían incentivos para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en Atacama? Volviendo al caso. Claro. Desde el 2015 habían establecimientos con problemas importantes de infraestructura, que son los que ya hemos conocido en estos Entraron días. en crisis. Y se hicieron el traslado exactamente en las mismas condiciones. Las mismas condiciones, mira. Pero además hay un problema de capacidades de las personas a cargo, y de hecho eso lo ha reconocido el Ministerio. Entiendo que hubo como 2 personas dirigiendo el SLEP con ninguna capacidad de gestionar. Pero además los sin recursos. jineta, porque han sido, ¿cómo se llama el que está reemplazando? No es el titular. Bueno, pasa eso, porque como es alta dirección pública, entre que tú lo nombras, pasa un tiempo, por tanto hay un subrogante, el subrogante no se siente con la capacidad. Claro. Entonces, tenemos también un problema de capacidades, de desarrollo de capacidades para tener personas con la formación necesaria para poder dirigir estos SLEP. Alejandra, hubo también un problema de diseño en el sentido que, por supuesto, que esta idea original pasa por el Congreso y hubo bastante disputa de si darle o no darle recursos. ¿Hubo problema de diseño? ¿Tienen los recursos suficientes los SLEP? Bueno, tendrían que tener más recursos y tendrían que tener más flexibilidad para manejar los recursos. Porque esto de que tienen que hacer 3 licitaciones para arreglar una puerta. Por ejemplo, eso ocurre. Y yo lo vivo porque somos una universidad pública, claro. y después de cierto monto tú tienes que hacer una licitación y las licitaciones se demoran. Claro. Entonces no puedes ir resolviendo las urgencias. Entonces, pero cuando se hizo el nuevo sistema de la nueva educación pública que se generó un consejo asesor, que hay personas expertas en educación y siempre ha tenido este consejo asesor gente muy capaz. Y se definió que iba a haber una evaluación intermedia el año 2021, evaluación que se hizo. Y si ustedes leen esa evaluación,
que es muy interesante, y de hecho había evaluaciones también anuales, ya estaban detectados problemas de este tipo que estamos conversando, como la necesidad de desarrollar capacidades, como la necesidad de que haya, digamos que por ejemplo, la Superintendencia de Educación tenga más fuerza para estar mirando a los municipios cuyos establecimientos se van a trasladar de forma que no se deje de invertir, no haya resistencia. El tema de la planta de personas con que se traslada el establecimiento también. Tienes un montón de personas que se trasladan Alejandra, desde los ¿y municipios. ¿Cuándo dirías tú, para cerrar este tema, cuánto falta para alcanzar ese sueño si es que algún día lo alcanzamos? Bueno, educación pública, gratuita y de calidad. Es decir, que estudiar en Chile, como suele ocurrir en nuestro país, sabemos que aquí, sobre todo los colegios, ¿no? la etapa escolar, el colegio va a depender, la calidad del colegio, de cuánta plata tengo en el bolsillo para pagar la mensualidad. Y eso es así. ¿Y cuánto? Y el 7% será el 7% de los niños, niñas y adolescentes que va a colegios particulares pagados, ¿no? 8%. Un 8%, imagínate. 8%. Pero el resto va todo a colegios, entre subvencionados y públicos. Entonces te pregunto, ¿cuánto falta para que exista en Chile la posibilidad de tener acceso a una buena educación y que no dependa del bolsillo? Mira, hay que seguir persistiendo, por lo menos desde el punto de vista mío, en la nueva educación pública. Y hay que hacer los cambios que se han propuesto, porque ya está claro el diagnóstico. Claro. Hay diagnóstico. Dale. De hecho, entiendo que el Ministerio de Educación va a presentar un proyecto de ley que va a tratar de desatar estos nudos críticos. Yo todavía no tengo conocimiento del proyecto de ley, no les puedo contar, pero sé que... Pero ya nos tiraste sé que se va una primicia. Es que tiene que presentar, que va a tratar de desentrabar estos nudos críticos, porque hay que perseverar. Mira, estas políticas que son grandes, imagínate una política que traslada a 70 servicios locales de educación pública, los establecimientos de 340 y tantos municipios, obviamente es una cuestión mayor. Y hay que estarla evaluando, hay que estarla monitoreando, pero hay que estar haciendo los cambios que se van necesitando. Todas las políticas que son grandes así a nivel nacional necesitan monitoreo, evaluación y ajuste. Y estamos en el proceso de ajuste. Y yo creo que eso es fundamental. Hay porque hay personas que proponen que hay que volver al sistema municipal. No, yo creo que es un error volver al sistema municipal por lo mismo que les estaba explicando, porque es cierto que hay municipios con recursos que pueden tener muy bien a sus establecimientos educacionales, pero hay muchos niños que van a establecimientos municipales que están en municipios donde no hay capacidad de darles una buena educación. Alejandra, te quería hacer una pregunta que a mí cada vez que escucho el dato me da escalofríos, de que hay una cantidad de niños, me podrás corregir la cifra, pero hay una cantidad de niños que año a año se quedan sin matrícula, que no es un problema nuevo, apareció hace poco el dato, pero es un tema. ¿Cómo es posible que en Chile, ha tenido que cerrar escuelas por falta de alumnos, haya niños que se queden sin matrícula? Mira, aquí este es el otro tema que ha salido mucho este último tiempo, que es el sistema de admisión escolar. Claro, el famoso, otros le hablan de la tómbola. No es una tómbola. Mira, el sistema de admisión escolar es un sistema que también es parte de las políticas que se hicieron durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Lo que ocurría antes del sistema de educación de admisión escolar es que tú tenías que ir como padre, como madre, colegio por colegio, que tus niños dieran exámenes, que a ti te hicieran una entrevista y los únicos establecimientos que estaban obligados a aceptar si tenían vacante eran los establecimientos públicos, los municipales, pero el resto realmente hacían una entrevista y muchas veces niños no quedaban en los establecimientos y tenían que ir caminando a otros. Entonces era un sistema que de verdad, si uno lo piensa, no tenía nada de inclusivo, sí. o de amable para las familias. Sí. Entonces, lo que ahí se decidió era que no eran los establecimientos educacionales los que escogían a los niños, sino que las familias escogían los establecimientos. Y para eso se estableció este sistema de admisión escolar, que es un algoritmo, donde los padres eligen y pueden elegir
los colegios, ellos hacen una lista. En un orden de preferencia. De preferencia de los establecimientos educacionales. Y hay una plataforma donde hay información que podría ser mejor y más información, por cierto, sobre los establecimientos educacionales que están, digamos, cerca de la casa. Y ese sistema genera, en los últimos años, desde el año 2020, el sistema incluye a todas las regiones del país, porque empezó primero por Magallanes, después de otras 4 regiones, pero desde el 2020 son todas las regiones del país. Y ese sistema tiene una primera vuelta donde los niños quedan admitidos en alguno de esos colegios. El número que yo tengo es que en realidad es cerca del 67-70% que quedan admitidos en los primeros 3 establecimientos que escogieron. Ya. Y luego viene, y pueden quedar en listas de espera. Y luego viene un sistema que se llama complementario, donde pueden volver a postular si no les gustó el colegio donde quedaron o si están en lista de espera y quieren. Y ese sistema, después de ese sistema, del sistema complementario, hay un tercer momento en que los padres se inscriben en unas listas. Antes hacían, no sé si se acuerdan, hacían estas colas que eran realmente terribles. Sí, pues. Y ahora se inscriben en una lista por orden de preferencia y el tercer momento es por orden de llegada o por orden de inscripción en la lista. No sabemos todavía cuál es el resultado final porque ahora en abril recién terminan todas las matrículas. Y ahí recién se sabe si hay niños vamos a sin ver matrícula. Cuántos niños efectivamente sin matrícula hay. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que en algunas regiones del país ha aumentado mucho la matrícula. Así mucho cuando te digo es 24%. Eso es harto. Sobre todo en regiones del norte de Chile. ¿Por qué? ¿Por la inmigración? Por la inmigración. Entonces, significa que habían establecimientos educacionales que estaban diseñados en tamaño para la población chilena, que, como ustedes saben, cambio demográfico incluso había ido disminuyendo, y de un día para otro se encuentran con un 24% más de alumnos que quieren entrar. Entonces, lo que ha estado haciendo el Ministerio es tratando de generar vacantes. Por ejemplo, creo que es en Tarapacá, que se generaron 2 jornadas en un liceo para poder tener a todos los niños, se generaron creo que 1.300 vacantes para poder admitir a los niños. Entonces, pero lo que está mostrando este sistema es como, si tú quieres eliminar el sistema, es lo mismo que si tú eliminaras o quebraras el termómetro porque te está marcando fiebre. Sí. Lo que hace el SAE es mostrar lo que está pasando. Y está pasando que tenemos un aumento de población inmigrante y también, ojo, yo creo que en estos últimos años un aumento de niños que se habían desvinculado del sistema educacional y que se están revinculando, o sea, que es una buena noticia. Una buena noticia. Bueno, se nos fue el tiempo volando, muchos temas interesantes para hablar con Alejandra, esperamos volver a conversar contigo. Encantada. Gracias. Así que muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches los pastores. Buenas noches los pastores. Tenemos que mencionar, ¿qué tenemos que mencionar? Que nos pueden ver nuestras redes sociales. Las redes sociales, YouTube, donde está Spotify, Chile TV, exacto. YouTube, Spotify y bueno, los canales, el canal de radio y de Chile TV. Nos vemos el próximo miércoles, ojalá con Yasna, que a quien le volvemos a mandar un saludo y un abrazo.